Buenas tardes, Ana, ¿qué tal? Hola, muy bien. ¿Qué tal tú? Bien. Todo muy bien. Bueno, Pero, tengo el placer hoy de poderte entrevistar como otra de las entrevistas del ciclo de entrevistas que estamos haciendo en la AEMIM, en la Asociación Española de Psicología de la Música y la Interpretación Musical. Y bueno, hoy tengo el honor de poderte entrevistar a ti. Eh, gracias. el placer siempre es nuestro. Eh, Voy a comenzar haciéndote un pequeño resumen de tu trayectoria. Ruego que si me dijo algo o algo que sea de interés, me lo comentes. Es una síntesis muy breve, pero todo aquello que sea de interés, por favor, coméntamelo, ¿vale? De Eh, en, acuerdo. en primer lugar, tengo entendido que eres profesora titular en la Universidad de Didáctica de la Expresión Musical, en la Universidad de Navarra, Pública de Navarra. en la Universidad Pública de Navarra, perdón. También eres doctora en Psicología por la Universidad del País Vasco y, de hecho, Exactamente. tu tesis fue sobre psicología cognitiva de la música. Sí. Además, bueno, has llevado varios proyectos de investigación y has participado en muchos congresos acerca de esto, de la psicología de la música. Perteneces también a la Sociedad Europea para las Ciencias Cognitivas de la Música y además Bueno, he pertenecido. He has pertenecido muchos años pertenecido, perdón. a la misma, pero bueno, sigo teniendo relación. Sí, Sí. sí. Y además eres correctora de artículos y, bueno, y publicadora también en revistas científicas de divulgación. Ujú. ¿Me dejo algo, algo de interés? En principio, lo más importante es eso, que sí, yo creo que has tocado los puntos clave, ¿no? De mi Ujú. trayectoria y de la actualidad en la que trabajo ahora, sí. Ujú. Vale, bueno, pues la entrevista de hoy es acerca de un artículo que publicaste que, traducido, el título sería el oído absoluto y parcial en los músicos. Una habilidad bastante general, una competencia bastante general. Cuéntanos un poquito de qué va este artículo, cómo fue la elaboración, cómo fueron los estudios, etcétera. Cuéntanos. De acuerdo. Bueno, yo en principio mi tesis doctoral, como has dicho muy bien, la defendí en la Facultad de Psicología de la Universidad del País Vasco y en el ámbito de la psicología cognitiva de la música, mi tema prioritario, bueno, mi ámbito prioritario es la percepción auditiva y dentro de ello pues, mi tesis giró en torno al oído absoluto y al oído relativo. Era el tema principal de mi tesis. Y yo, derivado de esto, me contacté con un profesor, Michel Inverti, que realmente he trabajado luego con él muchísimos años y que fue profesor en nuestra universidad, en máster, en doctorado, ha dirigido varias tesis. Y él me animó a presentar mi trabajo en el Congreso de SCOM, de la Sociedad Europea de Ciencias Cognitivas de la Música, que es cuando empecé a contactar, cuando me hice socia, el año 2002. Entonces asistí a este congreso presentando mi trabajo y bueno, se celebraba el año siguiente el 10º aniversario de la creación de la asociación de SCOM. Y entonces hubo un concurso y yo presenté mi trabajo y quedó finalista. Entonces, en esa situación me animaron a generar este artículo y a que se publicara en la revista Músicas Ciencia, que es la revista de SCOM. Hubo al final, con el proceso de traducción, bastante tiempo y se publicó el año 2005. Entonces, la elaboración del artículo, como digo, procedía de parte de mi tesis doctoral y lo que yo aportaba en principio en este trabajo pues era la elaboración con validación de un test, de una prueba de oído absoluto, la aportación de que el oído absoluto parcial, que es este que está mucho más generalizado que el genuino, es una característica, ¿no?, del oído musical de algunas personas. Y yo aportaba que existe también la modalidad desplazada, o sea, el oído absoluto, que se puede tener esa tendencia a identificar el croma, el nombre de las notas, pero de una manera inmediata, como ocurre a las personas con oído absoluto, pero con un desplazamiento, que muchas veces es de un semitono, de un tono, o podría ser, normalmente es de esto, no suele ser mayor, pero sí que es frecuente que sea así,
Y los motivos son muy diversos. Puede ser por el instrumento que tocas, puede ser por la edad de la persona que escucha, puede haber muchos motivos, ¿no? Pero principalmente son estos. Entonces, esa es una de las aportaciones. Y bueno, en el artículo yo hablaba de la coexistencia del oído absoluto y del oído relativo, que realmente hay como una dicotomía, ¿no? Parece que en el mundo científico parece que hay como una división, ¿no? Lineal entre el oído absoluto y el oído relativo, y es totalmente erróneo. Realmente en el mundo latino, que consideramos el oído relativo como el oído musical, de eso sí que quiero hablar, hay una diferencia con el mundo anglosajón. Para ellos el oído absoluto es identificar el tono y el oído relativo es identificar el intervalo. Es el problema de significados que luego en el mundo científico, en la literatura científica, puede generar confusión y es anómalo. Realmente tendría que haber una unificación, ¿no? En este sentido. Entonces, la coexistencia, como digo, es real. El oído absoluto tiene muchísimas variantes y el oído relativo también tiene mucho que ver con nuestro sistema cognitivo, con nuestro sistema perceptivo, con el mundo, con el ambiente musical en el que vivimos y con la experiencia musical que también desarrollamos a lo largo de nuestra vida. Entonces, esto genera una manera de escuchar la música, de escuchar el sonido, de escuchar cualquier mensaje musical de una manera peculiar, porque cada uno tiene estas características y se va modificando también a lo largo de la vida. Por eso no es bueno ese encasillamiento, ¿no? De personas con oído absoluto, personas con oído relativo, sino que vamos a entender que hay una coexistencia. Entonces, bueno, el artículo giraba en torno a esto como en inicio, luego las características del oído absoluto, que bueno, ya se conocen, ¿no? Como esa inmediatez, ese error en las octavas que muchas veces se produce, los tipos de oído absoluto, que es lo más habitual, personas que escuchan el croma, el nombre de la nota, solamente con un timbre, en un registro, muchas veces limitado por las alteraciones, con errores de semitono, bueno, serían los tipos de oído absoluto. Y una de las principales aportaciones para terminar de este artículo, aparte de presentar el test que yo elaboré y que se publicó en formato CD-ROM en aquella época, en la primera década del siglo. De este siglo, sí. Y ahora lo hemos digitalizado, ahora se llama Test Croma, el año 2016, con unos compañeros de la UPV que se han encargado de incorporarlo en la web, el marco más tecnológico, y ahora el test pues, se puede realizar online. Está en inglés y en castellano, en cualquier lugar del mundo, si le damos una contraseña, porque luego los resultados se vuelcan en nuestra base de datos y se puede realizar por cualquier persona que le interese y se pone simplemente en contacto con nosotros. Entonces le damos la contraseña y se deduce el tipo de oído absoluto que tiene, si lo tiene, y si es desplazado también, que es esa característica nueva. Y bueno, al final del artículo trato sobre el desarrollo auditivo, la educación auditiva, la importancia que tiene conocer el oído de nuestros alumnos y alumnas, de nuestros estudiantes, sobre todo el lenguaje musical, y la necesidad de un desarrollo específico. Normalmente el oído musical se desarrolla por el ambiente, ¿no? Porque cantamos, porque tocamos, porque vivimos la música y de esa manera desarrollamos el oído. Pero tenía que haber una labor específica muchísimo más sistemática para que nuestro oído se desarrollara mejor. Y entonces tener en cuenta, por supuesto, el oído absoluto o no de la persona con la que trabajamos, el oído relativo, que es el que realmente tenemos que desarrollar, para tener acceso desde un punto de vista de la percepción pues, al mundo microtonal, al mundo de la música contemporánea, a trabajar en multitud de registros, multitud de timbres, multitud de ambientes sonoros, porque estamos como muy encasillados, ¿no? Con la tonalidad, con el registro central, con el piano, y esto es un poco lo que tendríamos que romper. Yo creo que en líneas generales te he dicho un poco de qué trataba el artículo. Sí, desde luego, desde luego que sí. Bueno, pues entonces sin más dilación vamos a pasar con las dos preguntitas que te he elaborado para conocer un poquito mejor el concepto del artículo y que así pues se pueda entender de una forma mucho más fácil. Vamos a ello.
Bueno, la primera de las preguntas sería que en este artículo se trata sobre todo del oído absoluto y el oído relativo. Así que nada, es una pregunta un poco obligada. Es simplemente pedirte que nos expliques qué diferencia hay entre ambos y cómo ellos pueden influir en la figura de músico, en su vida cotidiana, en la música. De acuerdo. Bueno, pues como decía un poco, ¿no? Cuando he presentado el artículo, el oído absoluto es la capacidad humana normalmente para identificar el croma, el nombre de la nota. Esto se adquiere normalmente, bueno, aunque hay muchas teorías, muchas dicen que se adquiere por vía genética, bueno, o sea, que es algo que ya traemos con el nacimiento. Normalmente muchos pensamos que efectivamente se desarrolla en el ambiente. Y es una forma también, ¿no? de acceder al conocimiento, normalmente en una época de nuestra vida, cuando somos pequeños, en que nos fijamos más en los detalles que en el contexto o en la globalidad del conocimiento, y se adquiere de una manera en la que normalmente una persona está asociando el nombre de las notas a una edad entre los 6 y los 8 años en la que nos encontramos en esa época de las operaciones concretas. Entonces, el concepto es ese, o sea, el oído absoluto realmente es la capacidad de percibir, identificar el nombre de la nota de una manera inmediata, rápida y con seguridad, ¿no? Es algo que ocurre a muy pocas personas, una población, dentro de la población musical es una población muy reducida, por eso se presta muy poco interés en el ámbito educativo. Pero sí es verdad que si tenemos en cuenta el oído absoluto parcial, que es un poco de lo que yo hablaba en este artículo, pues la población crece muchísimo más. Entonces sí que podría interesarnos desde el punto de vista educativo, por lo menos conocer esta habilidad, esta modalidad auditiva, me gusta a mí llamarle, porque ni siquiera yo estoy totalmente en contra de que se desarrolle. Realmente a un músico lo que le interesa es el oído relativo, porque digo, ahora lo que es el oído relativo es la capacidad de relacionar sonidos. La capacidad de relacionar en el ámbito de la afinación, en el ámbito de la identificación interválica, en el ámbito de la memorización de melodías, de ser capaz de reproducir melodías de una manera inmediata. Esas serían habilidades relacionadas con el oído relativo. Entonces, están muy, muy intrínsecamente relacionadas y sí es verdad que hay ese antagonismo. Lo que decía antes es que en el mundo anglosajón, para ellos el relative pitch, el oído relativo, es la identificación de intervalos y absolute pitch, oído absoluto, la identificación de tonos. Entonces sí que sería conveniente, ¿no?, que hubiera una unificación de conceptos para que cuando escribamos, cuando hablamos, entendamos todos lo mismo. ¿Y cómo afecta a un músico? Pues en principio el oído relativo es el oído que necesita cualquier músico para vivir como tal, y desde luego es una habilidad que tenemos que desarrollar y debemos desarrollar a lo largo de toda nuestra vida musical, ¿no? Desde que nacemos empezamos a tener contacto con sonidos, con entorno sonoro, y cuando ya nos introducimos en el mundo del estudio de la música, del aprendizaje musical, pues el oído relativo se va desarrollando. Lo que he dicho antes un poco en la presentación del artículo es que efectivamente es muy interesante que el educador del lenguaje musical sea consciente, conozca la modalidad auditiva de cada uno de sus alumnos, que dependen de muchas cosas. Depende del instrumento que tocan, es muy importante. Si tocas un instrumento que se desafina o no, si tocas un instrumento, depende del registro también del instrumento, los años que llevamos estudiando. La inmersión es muy importante, el tiempo diario que dedicamos al estudio del instrumento. Esto modifica muchísimo nuestra forma de escuchar. Sí. Y también quiero hacer un inciso breve, que es también sí, el tipo de instrumento que tocas, si es transpositor o no, porque creo que, por ejemplo, a los trompetistas, a los saxofonistas, a muchos instrumentos de viento que tienen su instrumento no está en la tonalidad de do mayor a la hora de afinarlo, sí que les resulta bastante más complicado al iniciarse en todo este mundo de la educación auditiva.
Sí, bueno, yo no creo, ¿eh? Yo pienso que la persona que toca un instrumento transpositor pueden ser personas con un oído relativo igual de bueno, fantástico y igual mucho mejor que el que puede tener, o igual por lo menos, o sea, no modifica. Lo que ocurre es que tiene muchas veces problema con los dictados, pero si tú realmente en el dictado tienes un sonido de referencia y tienes un buen oído relativo, no vas a tener ningún problema para llevarlo a cabo. Lo que sí es, estas personas que tocan instrumentos transpositor a veces tienen el oído absoluto desplazado. Sí. Pero siempre que tengas una referencia, tú vas a hacer uso del oído relativo y entonces no es tan importante que tu instrumento sea transpositor o no. Pero sí, por supuesto, es importante que el educador también sepa y tenga en cuenta que el estudiante toca. También está la experiencia que yo la he vivido en investigación de estudiantes que tocan un instrumento transpositor y a la vez como instrumento complementario tocan el piano. Sí. Entonces, hay personas con oído absoluto que tienen esa capacidad de adaptación, ¿no? de estar en un momento determinado pensando en la clave en la que tocan el instrumento transpositor y luego pasarse cuando tocan el piano al do fijo, ¿no? Sí, eso es. Bueno, incluso ya no solo eso, sino instrumentistas con su propio instrumento, que depende del miembro de la familia que sea, está afinado en una tonalidad o en otra, ¿no? Vuelvo al ejemplo de los saxofones porque es un ejemplo muy básico y muy fácil de ver. Saxofón tenor y el soprano están afinados en distintas tonalidades que un alto y un barítono. Entonces, tienen que hacer ese juego constantemente porque están acostumbrados a tocar cualquiera de los miembros de la familia. Y eso es muy bueno, como es bueno, por ejemplo, estudiar con el método Kodály. Con el método Kodály, que tienes, ¿no?, el do móvil, y entonces a cualquier tónica le llamas do. Al final es una manera, yo te conozco una persona con oído absoluto pues que estudió con el método Kodály de pequeño y el oído relativo se desarrolla de una manera fantástica. Entonces al final sí que parece que el método Kodály puede distorsionar, incluso romper, ¿no? No conozco ninguna investigación que se haya llevado a cabo, pero sería interesante hacerla, ¿no? Ver si realmente de alguna manera tú puedes destruir el oído absoluto, como hay muchas personas que están empeñadas en generarlo, pues la posibilidad de que desaparezca. Puede desaparecer por el hecho de ese, como dices, ¿no?, de tocar un instrumento que tienen dentro de la misma familia pues diferentes es transpositor en diferente tonalidad. Sí. Eso es. Como segunda pregunta, ¿Sí? Esta segunda pregunta está centrada en el caso de la pedagogía y es si hay que tratar de una forma diferente a un alumno que tenga un oído absoluto respecto a un alumno que no lo tenga. Y si ambos, a un nivel educativo y más adelante, tienen las mismas oportunidades o pueden llegar a tener las mismas oportunidades. Bueno, yo creo que sí que lo hemos tratado un poco. Realmente yo no creo que tienes que tratar diferente a un alumno con oído absoluto y un oído relativo, porque ya me parece muy encasillado, ¿no?, hablar así. Yo creo que sería bueno, ¿no?, hacer una evaluación previa de todo tu alumnado y saber exactamente, ¿no?, en qué momento se encuentra de su desarrollo auditivo, porque como he dicho antes, a lo largo de la vida va cambiando. Pero sí que es importantísimo conocer que tus alumnos tienen, por ejemplo, oído absoluto, porque se da el caso de la pereza auditiva, que lo leí en una tesis doctoral en Estados Unidos. La pereza auditiva consiste en que las personas que tienen oído absoluto y que siempre tienen que hacer dictados en do mayor, sin alteraciones, sin modulaciones, en el registro central y muchas veces, ¿no?, con esa sencillez, ¿no?, que supone que les llega a su cerebro el nombre de las notas de una manera automática, rápida, y hacen los dictados siempre perfectos. Entonces ocurre que estas personas, si no tocan un instrumento, por ejemplo, que se mueve en el espacio microtonal, o sea, si no tocan un instrumento que se desafina, pues sí tocan el piano, como muchas personas pueden tocar el acordeón o instrumentos, ¿no?, que tienen la afinación fija, y entonces no desarrollan el oído relativo, o sea, no viven un desarrollo musical, un desarrollo auditivo, vamos a decir, estándar o natural, ¿no? Porque siempre, como tienen esa facilidad para hacer esas pruebas que realmente son las que se le exigen,
pues llega un momento en que se encasillan. Entonces, yo creo que la profesora de desarrollo auditivo dentro del lenguaje musical tiene que ser alguien, eso, primero, que realice una evaluación inicial de la percepción auditiva de su alumnado, que clasifique, aunque sea algo flexible, ¿no? Estos alumnos y que vea las necesidades que tienen. Y sobre todo, como he dicho antes, que abra ese abanico, ¿no? de percepción de la microtonalidad, de la tonalidad, de lenguajes, ¿no? Música de otras culturas que tenemos, por ejemplo, pues de música árabe que utiliza tercios de tono, o ¿no? En música contemporánea que tenemos cuartos de tono, ese tipo de música que tiene, esos lenguajes que realmente los tenemos, ¿no? que conocer, y tenemos que tener esa sensibilidad para escucharlos y disfrutarlos. Pues este profesorado tendría que ser conocedor de ello e impulsarlo de tal manera que el oído musical pues, mejorara. Ahora, tratar de una manera diferente, yo creo que intentar evitar, por supuesto, esa pereza auditiva y ser muy activo en lenguajes musicales muy diversos y en mensajes, en herramientas que utilizan compositores, ¿no? de países de todo el mundo, que nuestro oído sea capaz de percibir y que lo podamos impulsar y canalizar con unas buenas clases de desarrollo auditivo. Sí. Bueno, pues con esto podemos poner fin a la entrevista en torno a que ya ha sido tratado el tema del oído absoluto, el oído relativo, incluso el oído absoluto desplazado. Y para terminar, únicamente volverte a decir que ha sido un verdadero placer poder contar contigo para esta entrevista y poco más. Muy bien. Así bueno, que... pues muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, Bueno, Ana, nos vemos. vale, hasta luego. Hasta luego.